Pasamos entonces, ministro, a las preguntas. Pues hoy pregunta a un grupo de medios y periodistas que son los siguientes: Europa Press, The Huffington Post, El Confidencial, Bolsamanía, El País, Radio Intereconomía, Antena 3 Televisión, France Press, TVG y Salamanca 24 horas. Vamos inicialmente con Europa Press. Os rogamos, por favor, que digáis vuestros nombres al preguntar. Adelante, Europa Press. Muy buenas tardes. Soy Beatriz Fernández de Europa Press. Tenía una cuestión para el doctor Simón y dos preguntas para el ministro Illa. Al doctor Simón le quería pedir que, por favor, nos concretara cuáles son los criterios que sigue sin cumplir la Comunidad de Madrid para poder pasar a la fase 1. Y al ministro Illa le quería preguntar por un plan que hemos conocido hoy, que ha presentado el conseller catalán de Interior. Él habla de un plan que permitiría la celebración de manifestaciones en Cataluña en condiciones de seguridad. Pero este plan lo tiene que autorizar el Gobierno. Le quería preguntar si usted lo ve factible. Y en segundo lugar, ha habido unas recientes declaraciones del ministro Garzón que han indignado al sector turístico, porque el ministro Garzón se refería al sector del turismo como un sector estacional, precario y de bajo valor añadido. Yo le quería preguntar, ministro, si usted reprueba las palabras de su compañero. Gracias. Empiezo yo primero. Bueno, muchas gracias por la pregunta. De hecho, yo creo que es una de las preguntas que estaba en el aire y que era obvio que tenía que salir. La Comunidad de Madrid ha hecho un trabajo excelente desde el inicio de la epidemia. Han tenido la parte más dura de la epidemia, se ha vivido en Madrid, han tenido más casos que nadie, tuvieron un inicio explosivo de la epidemia por diversos factores que ya hemos mencionado en varias ocasiones, fundamentalmente por una posible entrada importante de casos importados a final de febrero, pero supieron actuar de forma muy correcta cómo se tenía que actuar en aquel momento, inicialmente tratando de detectar e identificar todos los casos y sus contactos y posteriormente con una actividad en los servicios asistenciales hospitalarios impresionante y con una capacidad de adaptación y flexibilidad que ha demostrado que se pueden hacer muchas más cosas de las que a priori parecen posibles. Lo que pasa es que ahora estamos pasando a una siguiente fase en la que tenemos que ser prudentes. Estamos pasando a una fase en la que se tiene que trasladar toda esa potencia que se había instaurado en la Comunidad de Madrid en la parte asistencial, porque era lo que había que hacer y lo hicieron a un nivel altísimo. Hay que trasladarlo a los servicios de atención primaria, a los servicios de salud pública. Por supuesto, eso no se hace en unos pocos días, hay que dar un margen suficiente. La evolución de la epidemia es muy favorable, tenemos que tener en cuenta el punto de partida de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid partía de muchísimos más casos que la gran mayoría del resto de las comunidades, salvo quizás Cataluña. Por lo tanto, aunque la evolución sea muy favorable, sigue siendo una de las comunidades que más casos nuevos reportan cada día, junto, como decía, con la Comunidad de Cataluña. Y luego también hemos mencionado durante la explicación del mapa que otra comunidad con gran impacto ha sido Castilla y León. Por lo tanto, aunque la evolución es muy favorable, sigue siendo una comunidad con un número importante de casos. Es una comunidad que tiene una situación, unas condiciones de movilidad y unas características como nexo de comunicaciones de prácticamente toda España y de gran parte de Europa en vuelos y comunicaciones internacionales con todas partes, que la ponen en una situación particular que hay que valorar con mucho cuidado. Todos estos factores asociados a que todo ese traslado de la potencia asistencial hacia asistencial hospitalaria, hacia asistencia en atención primaria y hacia los servicios de salud pública se ha ido trasladando progresivamente en estos últimos días y que por lo tanto no ha estado operativa hasta recientemente y por lo tanto hay que darle un margen para que muestre la calidad con la que se está implementando, que yo estoy seguro que es muy alta, ha significado que por prudencia y después de hablarlo con la Comunidad de Madrid, pensemos que añadiendo las medidas que ha comentado el ministro, la Comunidad de Madrid debería de mantenerse por prudencia una semana más en la fase 1, pero no me cabe la menor duda de que la evolución de la epidemia en Madrid y todo el esfuerzo que están haciendo implicará que en muy breve plazo estará en el mismo sitio que el resto de las comunidades autónomas. Sí, un detalle que puede
implicar, hacer entender el peso de todos estos argumentos que les he estado dando. El estudio de seroprevalencia nos ha mostrado que ha habido un número muy importante de personas afectados que, o porque eran asintomáticos, o porque tenían síntomas muy leves, o simplemente porque no accedían a los servicios sanitarios, por la razón que fuera, no fueron detectados. Ese volumen de personas no detectadas ha variado mucho entre comunidades autónomas. En una comunidad de Madrid, con más de 60.000 casos, con los servicios de salud al límite por la atención que tenían que darle y por lo cual han tenido que poner todos sus esfuerzos allí, no pudo hacer los esfuerzos de detección que en algunas otras comunidades sí que pudieron hacer. Todo eso hizo que la detección que ha habido en Madrid, siendo buena, no ha sido tan alta como en otros lugares y, por lo tanto, todavía hay muchos casos posibles que se tienen que controlar, hacer sus análisis y valorar si están infectados o no. En estos últimos días ha mejorado mucho en ese aspecto Madrid, es espectacular los avances que están haciendo, pero como les decía, son aspectos que se tienen que valorar con un poquito más de tiempo. Muchas gracias, Beatriz, por sus dos preguntas. No conozco el plan me dice usted que ha presentado el conseller Buch. Vamos a analizarlo y vamos a pronunciarnos sobre ello en cuanto lo hayamos analizado. No, por prudencia no quiero manifestarme sobre una cuestión que no conozco. Respecto al turismo, bien, la epidemia en nuestro país ha afectado nos ha afectado a todos, también a todos los sectores económicos. El turismo es un sector muy, muy importante. Nosotros actuamos en base a criterios de defensa y de prioridad de defensa de la salud pública y en base a criterios de prudencia. No nos guía nada más, solamente nos guía esto, la preservación de la salud pública y actuar con la máxima prudencia para que lo antes posible podamos alcanzar esa nueva normalidad. Nos obligará a cambiar actitudes nuestras en lo cotidiano, en la forma en que nos relacionamos con las demás, en la forma en que trabajamos, y también los sectores económicos tendrán que están haciendo ya esfuerzos para adaptarse a esta nueva normalidad, que solamente acabará cuando ocurra una de estas dos cosas, o que tengamos una terapia eficaz o que hayamos descubierto y esté disponible una vacuna. Pregunta ahora de Huffington Post. Adelante. Buenas tardes, Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería una pequeña precisión tanto al ministro como al doctor Simón. Si en esos alivios que se deja a la Comunidad de Madrid y a Barcelona en la fase 0 se incluiría el contacto social de las 10 personas. Y luego querría saber si creen que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha incumplido la ley al estar en un apartamento turístico cuando en la fase 0 no está permitido. Y una pequeña precisión también, una reflexión, ¿qué les parecen las imágenes de las manifestaciones en el barrio de Salamanca y si creen que están poniendo en peligro esos manifestantes al resto de ciudadanos? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por sus tres preguntas. No está permitido las reuniones de hasta 10 personas en la fase 0, no están permitidas, ni está permitido el uso de terrazas. No están permitidos. Estamos en fase 0, en Barcelona, en Madrid y en una muy buena parte de Castilla y León. Y es una situación que es la que es. Y, insisto, cautela, prudencia y seguridad son los criterios que guían nuestras decisiones. No sé si ha vulnerado la ley la presidenta de la Comunidad de Madrid, la verdad es que no lo sé y procedería a determinarlo a quien tenga competencias para hacerlo, pero no lo sé. Y pues mire, yo quiero poner en valor la enorme responsabilidad con la que la ciudadanía está cumpliendo con todas las recomendaciones y con todas las peticiones que hemos hecho las autoridades sanitarias. Esto ha sido impresionante. Llevamos ya más de 8 semanas en estado de alarma y la ciudadanía ha tenido un comportamiento ejemplar. Insisto, ejemplar. Y yo lo que quiero hacer, en referencia a esa tercera cuestión que usted me planteaba, es una apelación a toda la ciudadanía, de que en esta etapa de desescalada, que es muy compleja, mantengamos esta actitud responsable. Esto es clave. Lo mejor, el arma más eficaz en la etapa de desescalada, la manera de ir más deprisa, es actuar con seguridad y con responsabilidad individual. Y esta petición sí que a raíz de su pregunta la quiero volver a enfatizar una vez más. Aclaración que varios medios catalanes la piden. El Baix Montseny también ha quedado en fase 0, ¿no es así? El Baix Montseny queda en fase 0, sí. Hemos decidido con la consellera darnos un tiempo un poco mayor para poder analizar la situación del Baix Montseny. Pregunta ahora el Confidencial, adelante.
Sí, hola, buenas tardes, ministro y director del CAES. Yo quería preguntarle, siguiendo con el asunto de Madrid, Madrid no está de acuerdo con la decisión, se ha quejado en los últimos días, consideraba que estaba suficientemente preparada para entrar en la fase 1 y sobre todo dice que no se dan razones técnicas. Yo quería preguntarle si el Ministerio de Sanidad, a la vista de las críticas que está recibiendo por parte de las comunidades autónomas, va a publicar estos informes de evaluación que se hace semanalmente. También quería preguntarle, porque la Comunidad de Madrid habla de que esta suerte de fase 0,5, puesto que es una fase 0 con alivios, es una invención, dice la Comunidad de Madrid, una chapuza producto de la improvisación. Yo quería que me respondiese un poco a esta acusación que lanza la Comunidad de Madrid. Y luego al ministro quería preguntarle por otro asunto que ha sido objeto de debate esta semana, como el tema de las mascarillas. Finalmente será obligatorio su uso en el espacio público más allá del transporte público, porque este asunto también estaba en la agenda del Consejo Interterritorial de Salud. Gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos una relación de trabajo muy cordial y muy fluida con todas las comunidades autónomas, también con la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la vamos a seguir manteniendo y nosotros no vamos a emitir ningún tipo de reproche ni vamos a entrar en ningún tipo de reproche mutuo con ninguna comunidad autónoma. Nos limitamos a intentar hacer nuestro trabajo lo mejor que sabemos y actuar, insisto, y va a seguir siendo así, con criterios de prudencia, de cautela, de seguridad. En segundo lugar, Madrid está en fase 0. Está en fase 0 también Barcelona. Y está en fase 0 la mayor parte de la población de Castilla y León. Y hay algunas mejoras que yo he explicado, pero están en fase 0. Esta es la respuesta a su pregunta. Y respecto a las mascarillas, efectivamente, esa tarde hemos valorado este asunto con las comunidades autónomas. Estamos estudiando si procede tomar alguna medida adicional a este respecto y en cuanto decidamos tomarla, si es que la tomamos, pues la daremos a conocer. Saben ustedes que todas estas medidas están en permanente revisión, intentando adaptarnos a aquellas de la mejor forma posible a cómo evoluciona la epidemia. De momento, las mascarillas, quiero recordarlo, son obligatorias en el transporte público y siempre que no se puede mantener la distancia interpersonal de 2 metros son altamente recomendables. Sí, no, bueno, yo creo que el tema de las medidas de flexibilización que se han propuesto, lo ha comentado ya el ministro, pero hay una razón muy obvia. Los criterios que se utilizan para valorar las capacidades o las posibilidades o la opción de pasar a las siguientes fases entre las comunidades autónomas y el Ministerio son muchos. Yo creo que ya van conociéndolos todos ustedes y toda la población. Son muchos, se tienen que valorar de forma conjunta y llegar a una explicación correcta o a una decisión correcta no es sencilla, requiere mucho trabajo entre los diferentes técnicos. Pero sí que es cierto que a nivel general en España la epidemia está evolucionando muy bien y eso permite que, aunque en una comunidad concreta pueda no llegarse a tener las condiciones ahora, pero quizás en unos poquitos días sí para pasar a la fase 1, no implica que por la buena evolución de la epidemia no se puedan valorar algunas medidas de flexibilidad que desde luego desde el punto de vista técnico están perfectamente avaladas. Y yo creo que eso lo podemos entender todos viendo la evolución de los datos que se están mostrando cada día. Turno ahora para Bolsamanía. Buenas tardes, Javier Melguizo de Bolsamanía. Mi pregunta para el doctor Simón habla sobre que Madrid tiene unas características especiales, pero me gustaría saber qué se le pide en concreto a Madrid para pasar a esa fase 1. ¿Qué medidas concretas tiene que realizar Madrid para pasar de fase? Y para el ministro Illa quería preguntarle sobre esa cuarentena de 14 días que le van a imponer a las personas que vengan desde el extranjero, y quiero saber por qué han tomado esta decisión si desde la Unión Europea se insta justamente a lo contrario. Empiezo. Sí, doctor Simón. Sí, bueno, las medidas de Madrid. Madrid tiene unas características particulares, pero no solo Madrid, también las tiene Barcelona. Son lugares con una movilidad de personas muy alta, son lugares con unos transportes públicos
masivos mucho más importantes que otros lugares en España, donde también los hay. Hay otras ciudades que tienen metros con un alto uso, hay transportes públicos, autobuses urbanos con un alto uso, pero lo cierto es que el volumen de tráfico que hay en Madrid y en Barcelona no es lo mismo que en esas otras ciudades. Yo creo que eso lo podemos entender. Por lo tanto, entre esas características y que son, digamos, núcleos de comunicación amplios para todo el resto de España o para territorios muy amplios en España, yo creo que podemos entender que los riesgos asociados a estas dos ciudades no son los mismos que a la mayor parte del resto del territorio. Dicho eso, una vez que entendemos o que podemos entender que no son lo mismo Madrid o Barcelona que Zaragoza o Málaga, yo creo que podemos empezar a hablar de la situación epidemiológica. La situación epidemiológica en Madrid y en Cataluña, y sobre todo en Barcelona, ha sido mucho más explosiva que en el resto del territorio. De hecho, entre estas dos comunidades representan, si no recuerdo mal, alrededor del 60% de los casos que se han notificado en toda España. Y los de Madrid únicamente representan alrededor, si no recuerdo mal, casi cerca del 30%, aproximadamente el 30% de los casos que se han notificado en toda España, si no recuerdo mal los datos. Esto implica que, por muy bien que haya ido la epidemia, por muy rápido que haya sido el descenso, el número bruto de casos todavía es un número mucho mayor al que vemos en otras comunidades autónomas. De hecho, tenemos 3 comunidades autónomas en concreto, y luego alguna que algún día tiene una subida, una bajada, pero hay 3 comunidades autónomas en concreto que representan la mayor parte de los nuevos casos que estamos viendo en España. Una es Madrid, la otra es Cataluña, básicamente debido a Barcelona, y la otra es Castilla y León. Por lo tanto, si se dan cuenta, son las 3 zonas que están en una posición diferente al resto de manera general. Además de esta evolución, sabemos por el estudio de sobrevalencia, como les hemos dicho, que aunque ahora la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme y está siendo capaz de detectar desde hace unos poquitos días, 2-3 días, un número muy alto de nuevos casos a partir del seguimiento de casos sospechosos, lo cierto es que hasta este momento sabemos que ha habido en Madrid un número muy importante de casos no detectados que podrían, un porcentaje ya pequeño de ellos, ya estamos en la fase de descenso, pero un porcentaje de ellos podrían estar todavía por ahí transmitiendo, y no es un número bajo dado el volumen de infecciones que sí que hemos detectado en Madrid. Si a eso añadimos que todo el esfuerzo que ha hecho Madrid ha permitido que implanten las capacidades necesarias previstas en los diferentes indicadores, vigilancia epidemiológica, detección de contactos, detección de casos sospechosos, hacer los análisis a todos los casos sospechosos que hemos estado hablando estos días, transmitir la información correctamente a los diferentes niveles que tienen que tomar decisiones, desde los niveles autonómicos hasta el nivel del Ministerio. Si todo esto, que han hecho un trabajo excelente, pero que ha sido implementado efectivamente en los últimos 2 o 3 días, todavía está consolidándose, pues yo creo que entenderán que la situación de Madrid, aunque es realmente muy favorable, y ya les digo que en muy poco tiempo, muy pocos días podrá estar en una situación, probablemente si la evolución es lo que hasta ahora está siendo, probablemente estará en una situación mucho mejor, pero necesitamos que todo eso se consolide durante un tiempo mínimo para tener garantías de que una ciudad como Madrid, que en caso de tener un brote afectará probablemente a toda España, se está haciendo bien y se está haciendo de la forma correcta. Yo creo que esto lo hemos hablado con los técnicos de Madrid, yo creo que estamos todos en la misma sintonía. Puede haber alguna variabilidad de interpretación, pero yo creo que estamos todos más o menos en la misma línea. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Javier. Pues hemos tomado la decisión de aplicar una cuarentena a aquellos ciudadanos que vengan a nuestro país para proteger la salud pública. Es lo que contamos y así hemos actuado. Hay otros países de Europa, por cierto, que han tomado una medida de este tipo, y nosotros pensamos que en esta etapa de desescalada, esto es una medida que se aplica en esta fase de desescalada, es preciso la medida de cuarentena, que es complementaria, como siempre recuerdo, a la del cierre temporal de fronteras aéreas y portuarias. En la fase de desescalada hay unas limitaciones de movilidad para los ciudadanos españoles. Pensamos que tienen que ser complementadas con estas medidas, que no es grato tomar, claro que no es grato tomar estas medidas, esto todo el mundo lo puede entender, pero que es necesario tomarlas y por eso las hemos tomado. Turno ahora para El País, adelante. Sí, hola, Carlos Cue del diario El País.
Le quería preguntar, lo estaba diciendo el señor Simón, si es presumible que la semana que viene toda España entre definitivamente en fase 1. Y les quería preguntar también si en función de este retraso que estamos teniendo para entrar en fase 1, terminará más tarde de lo previsto la desescalada. Saben que hay muchísimas personas que quieren desplazarse de unas regiones a otras para ver a sus familiares. Ya no vamos a terminar a finales de junio, es presumible que nos vayamos más allá. Y quería recuperar una pregunta de antes que no han contestado sobre el tema de la documentación. Insisten muchísimo en la transparencia, en que el gobierno está siendo transparente, pero nos faltan papeles. Tenemos documentación de las comunidades autónomas que reclaman, otros que, en fin, que discuten. Es un asunto muy discutido por todos, muy discutido en los medios, muy discutido por los ciudadanos. ¿Por qué el gobierno, lo que nos está contando ahora mismo en rueda de prensa, no lo traslada a una documentación con datos de por qué Madrid, que está incluso diciendo que han suspendido una reunión, no puede pasar, por ejemplo, a fase 1? Muchas gracias. La primera pregunta, si quieres. Muy bien. Vamos a ver, la evolución de la epidemia está siendo rápida y gracias al esfuerzo de todos, de toda la población, estamos consiguiendo estar donde nos interesa estar, es decir, una fase en la que no hay apenas transmisión, en la que podemos controlar, en la que nuestras capacidades son las adecuadas para responder a posibles rebrotes. Estamos ahí, estamos muy cerca y, como digo, va probablemente más deprisa de lo que muchos piensan. Prácticamente todo el territorio, comentaba el ministro, 32 millones de españoles están ya en zonas donde están en fase 1, hay 14 millones que están todavía en fase 0, pero sí que es cierto que es muy probable, altamente probable, no podemos garantizar nada, yo creo que hay que ser prudentes en esto, pero la idea inicial de la que partimos ahora mismo sería que sí, que al final de la semana que viene la decisión posiblemente sea que casi toda España prácticamente está en fase 1 y algunos territorios estarán en fase 2. En cuanto a la evolución en el tiempo, bueno, ahora mismo la idea, la propuesta es que todas las fases duren 15 días, pero sí que es verdad que, como decía, la epidemia va muy deprisa y todo eso, bueno, tendremos que valorarlo con cuidado, pero en principio la idea es que las fases duren 15 días. Gracias, Carlos, por sus preguntas. ¿No? En fin, complementando lo que le respondía el doctor Simón, los calendarios, lo dijimos desde el primer momento, son calendarios orientativos. Aquí el ritmo lo marca la evolución de la epidemia. Y, por tanto, las decisiones se van tomando conforme evoluciona la epidemia y siempre con criterios de prudencia, de cautela y de seguridad. Y esta es la pauta que seguimos y la pauta que vamos a seguir siguiendo. Por tanto, es muy difícil anticipar nada. Es verdad que hay unos horizontes trazados, una planificación de cómo tiene que evolucionar la desescalada, pero al final el ritmo lo va a marcar la epidemia y por eso es tan importante la responsabilidad individual de todos y todas. En materia de transparencia, bien, estamos contando aquí las razones en público de por qué pensamos, en base a los criterios los informes que nos han hecho los servicios del Ministerio, pues procede que Madrid, Barcelona y Castilla y León estén en fase 0, con algunas mejoras que hemos dicho. El Gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo a rajatabla con todas las obligaciones en materia de transparencia que tiene que cumplir y, por tanto, los expedientes administrativos serán sometidos a la consideración de quien lo considere, siempre en base a lo que marca la legislación vigente. Radio Intereconomía, por favor. Adelante. Era el turno de Radio Intereconomía, pero quizá no nos escucha o no está listo. Pasamos al siguiente. El siguiente en nuestra lista sería Antena 3 Televisión. Intentaremos luego recuperar la conexión con Radio Intereconomía. Antena 3, adelante. Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Varias preguntas. La Comunidad de Madrid dice que el Ministerio ha suspendido la reunión que tenían previsto para esta tarde, que se han enterado de la decisión con esta comparecencia. Yo quería preguntarle si es así, si realmente se ha suspendido esa reunión. Quería preguntar por la relación entre ambas administraciones, si es buena o por lo que parece no lo es tanto. Al doctor Simón, ¿cómo explica que la opinión de la Consejería de Sanidad de Madrid, por ejemplo, no tenga nada que ver con la opinión del Ministerio de Sanidad? ¿A qué se debe? Esta mañana, además, el doctor Simón insistía en que para cambiar de fase los criterios solo son sanitarios, se ha repetido mucho. Otros factores los valoran otros, dijo. ¿Se están valorando esos otros factores, los factores económicos? ¿Va a tener el Gobierno en cuenta criterios económicos, además de sanitarios, como piden ya varias comunidades, o ahí no hay margen posible? Y una última cosa sobre la autorización a que las comunidades abran las escuelas para los niños de 0 a 6 años. Parece que la mayoría rechaza esa opción. Con este escenario,
¿qué aconseja el Gobierno? Es decir, ¿hay algún plan para esos niños conforme los padres se vayan incorporando al trabajo y no tengan con quién dejar a los niños, con quién quedarse los niños? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Voy a contestar yo a 2 de las 3 preguntas que ha hecho y el doctor Simón a la pregunta que le ha formulado directamente. En primer lugar, yo he tenido una conversación telefónica con el consejero de la Comunidad de Madrid esta tarde y hemos valorado la decisión, le he explicado las razones. Tenemos una relación fluida y cordial con todas las comunidades autónomas, también con Madrid, y hemos consensuado que no procedía hacer una nueva reunión bilateral. Lo tuvimos ayer, fue una reunión que pudimos analizar los distintos puntos de vista, fue una discusión muy interesante. Esta mañana se ha seguido trabajando en la propuesta que nos hizo llegar la Comunidad de Madrid y al final hemos llegado a esta conclusión que yo, pues de una forma, insisto, telefónica, le he comunicado al consejero de la Comunidad de Madrid, con cuyos servicios de sanidad, insisto, el Ministerio tiene y va a seguir teniendo, al menos por parte del Ministerio, una relación de cordialidad y de trabajo conjunto. Respecto a las medidas de desescalado y de escolarización, no son posibles con el marco actual de decreto de alarma, puesto que están explícitamente excluidas. Por eso verán ustedes que en la orden de fase 2, que afecta a 4 islas, mañana pues quedan excluidas, porque en este contexto no es posible. Y vamos a ver, seguimos trabajando en materia de educación, con el Ministerio de Educación, que me consta que también, o nos consta que también está trabajando con las consejerías, y vamos a ver en materia de educación, que es un tema pues, efectivamente muy importante, es una competencia de las comunidades autónomas, también lo quiero recordar, vamos a ver cómo vamos a proceder. Insisto, estamos trabajando en ello. Bueno, en cuanto a la evaluación o la valoración conjunta que hemos hecho con los técnicos de la Comunidad de Madrid sobre la situación tanto epidemiológica como de capacidades, como de recursos que se están poniendo a disposición del sistema, etcétera, que son las que al fin y al cabo componen el total de los criterios que se valoran, yo creo que no ha habido grandes discrepancias. Sí que es cierto que algún criterio se puede valorar de una manera o de otra, pero yo creo que no ha habido grandes discrepancias. Yo creo que esto no es una cuestión de opinión. Aquí se tienen que poner los datos sobre la mesa, se tienen que poner una valoración lo más objetiva posible, sabiendo que hay siempre algún cierto grado de subjetividad, consciente o inconsciente, pero siempre lo hay. Pero yo creo que todo esto se tiene que valorar con todos los criterios que ustedes ya conocen y valorándolos de la forma más cuantitativa y cualitativa posible, porque las combinaciones de ellos son múltiples. Yo realmente no creo que haya una discrepancia importante en la opinión. No sé si a lo mejor se refieren a algunos documentos que han circulado, que alguno me ha llegado a mí, pero yo no he visto ninguna firma ni ninguna identificación de quién los estaba poniendo en circulación, por lo tanto no puedo realmente valorarlos. Sí que es cierto que esta mañana he hablado de los criterios sanitarios, porque son los que nosotros trabajamos, y esta mañana me han preguntado si había otros criterios. Nosotros hemos comentado que en los informes técnicos que hace nuestra Dirección General de Salud Pública, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias que dirijo, los criterios que valoramos son sanitarios. No quiere decir que sean los únicos. Nosotros elaboramos nuestros criterios, damos el informe al ministro y luego posteriormente las decisiones se toman en otro nivel, incluyendo muchos más factores. Y de hecho hay reuniones multisectoriales en las que se discuten, además de los criterios sanitarios, otros criterios. Pero lo cierto es que son los que más peso tienen. Ahora mismo estamos en una fase de epidemia todavía, si bien muy favorable, pero todavía en una epidemia de alto riesgo, y por lo tanto la salud pública es lo que más peso tiene en la toma de decisiones. Si no me equivoco, esta mañana lo he dicho en ese sentido, y si no lo he dicho así, era lo que quería decir, no recuerdo realmente lo que he dicho. Y sí que es verdad que pese a que haya otros criterios que también pueden tener impacto en la salud, económicos, sociales, etcétera, se valoran dentro del conjunto, pero si el impacto que ha tenido el coronavirus hubiera sido mucho menor, el impacto o el peso de esos otros criterios no sanitarios o no de salud pública sería inversamente proporcional, es decir, su peso sería mayor. Pero en este caso tenemos una epidemia de altísimo riesgo que ha tenido un impacto tremendo en la sociedad española. No tiene nada más que ver en los números de casos y fallecidos, solamente con esos 2 datos pueden valorar el impacto que ha tenido y por lo tanto entiendo que los criterios sanitarios son los que evidentemente más peso tienen.
Pregunta France Press. Hola, buenas tardes a los dos. Una pregunta para cada uno. Para el doctor Simón, quería preguntar si tienen detectados casos de la enfermedad de Kawasaki en niños vinculados al coronavirus en España. Y para el ministro Illa, quería preguntarle si contemplan levantar la cuarentena que ha empezado hoy para los viajeros internacionales antes del verano, con tal de facilitar la temporada para el turismo. Gracias. Sí, bueno, yo no soy pediatra, pero sí que sé que casos de la enfermedad de Kawasaki se detectan en España todos los años. No sé cuántos cada año, eso sí que se lo puedo decir. Sí que por las informaciones que hemos recibido de la Asociación de Pediatría y de los pediatras, este año se ha detectado un aparente incremento, no sé si está bien estudiado o no. Sí que es cierto que ha habido recientemente una publicación internacional en la que han participado personas de varios países o investigadores o científicos de varios países en los que España también ha aportado información sobre casos de enfermedad de Kawasaki potencialmente asociados a una enfermedad infecciosa y en este caso a la enfermedad infecciosa por coronavirus, al COVID-19. Es cierto que la enfermedad de Kawasaki surgió hace unos días como una potencial sintomatología asociada a la enfermedad por el coronavirus y poco a poco se va dilucidando la asociación. Sabemos, por todos los años previos en los que la enfermedad de Kawasaki se ha detectado, que la enfermedad de Kawasaki tiene una cierta asociación con enfermedades infecciosas y por lo tanto podemos entender, desde luego desde mi punto de vista y después de haber leído las pocas publicaciones que hay por ahora, que hay muy poca información, pero sí que podría ser factible que el coronavirus supusiera un incremento de enfermedad de Kawasaki. Pero sí que es cierto que el porcentaje de casos en niños pequeños es muy bajo. Habiendo tenido muchos casos en España, aunque el porcentaje sea bajo, el número no es tan pequeño. Y también es cierto que la incidencia de la enfermedad de Kawasaki en general no es muy alto, pero sí que da la sensación, por las informaciones que recibimos de los equipos de pediatras y de la Asociación Española de Pediatría, que sí podría haber un incremento en los casos de Kawasaki en España este año. Bien, muchas gracias por su pregunta. La cuarentena estará en vigor el tiempo que sea necesario, pero el menor tiempo posible. Quiero decir, no hay ningún interés en prolongar esta medida más allá de lo estrictamente necesario. Está vinculada en estos momentos al proceso de desescalada. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Vamos también, estamos de hecho en contacto, mis colegas pertinentes del Gobierno, con las autoridades europeas para intentar sincronizar al máximo las cosas y, por tanto, es una medida que no tiene, desde luego, una vocación de permanencia, sino que tiene una vocación de estar en vigor el mínimo tiempo necesario para garantizar que la salud pública de los ciudadanos españoles está máximamente garantizada. Yo no le puedo comprometer en este momento, como supongo que es fácil de entender, ninguna fecha, sería imprudente por mi parte, pero sí que le puedo decir que la voluntad es que esté en vigor el mínimo tiempo necesario y que además es una medida con carácter temporal, obviamente. Antes dejábamos pendiente la comunicación con Radio Intereconomía, creo que ahora sí es posible. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe Luis Vázquez de Radio Intereconomía. Al doctor Simón le querría preguntar por qué no detallan esos datos cuantitativos. Siento que seamos un poco pesados a lo mejor en esta cuestión, pero me gustaría saber por qué no nos quieren detallar todos los criterios cuantitativos y si finalmente el no cambio de fase pues obedece a unos criterios cualitativos. Y luego, por otro lado, también quería preguntarles, un poco en línea de lo que preguntaba el compañero del País, si al permitir ahora ciertas medidas de alivio para la Comunidad de Madrid podríamos estar en condiciones dentro de menos tiempo de avanzar en una fase, es decir, de estando ahora en la fase 0, pues si las cosas evolucionan bien y la pandemia ofrece datos favorables, avanzar en una fase 2 antes de los plazos previstos. Y luego al ministro Illa le quería preguntar por unas declaraciones de un compañero suyo de partido, el secretario general del PSOE en el Congreso, que han levantado ciertos escollos culpando a la gestión de la Comunidad de Madrid por el elevado número de fallecimientos en la región. Si usted comparte esas declaraciones de su compañero de partido y si cree que es la gestión de la comunidad la culpable de que haya habido un elevado número de fallecidos en la región. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo con las preguntas que me ha hecho. Bueno, primero, gracias por las preguntas, son interesantes. Sí que tengo una duda
que creo que puedo sobreentender a qué se refiere, pero cuando me habla de exponer los datos cuantitativos de los diferentes criterios y si se basa o no en datos cualitativos, entiendo que se refiere a una única comunidad autónoma. No creo que ni a la Comunidad de Madrid. Claro, no creo que ni a usted ni a la sociedad entera les apetezca oír cientos de datos ahora mismo. Lo cierto es que lo que se trabaja en la Comunidad de Madrid, los datos están en el informe, se han valorado en detalle. No los tengo delante mío porque no es la intención en este tipo de ruedas de prensa empezar a dar cifras de cada una de las comunidades autónomas. Yo no puedo saber si me van a preguntar de Madrid o si me van a preguntar de otra. Y no, la idea no es dar estos datos aquí, pero sí que es cierto que se han discutido los datos cuantitativos y cualitativos, son ambos. Antes les he mencionado algunos. Uno es, por ejemplo, la capacidad de detección de casos posibles y el número de PCRs que se hacen sobre estos casos posibles y la positividad sobre estas PCRs realizadas. Los datos que vienen de Madrid son buenos, ya le digo, no le puedo dar ahora los datos exactos, están en los informes que, como ha dicho el ministro, serán públicos en la forma y en el tiempo que esté establecido. Esa parte no le puedo dar muchos detalles, pero sí que hay tanto datos cuantitativos que nos impelen a ser prudentes en la Comunidad de Madrid, como datos cualitativos que nos impelen a esperar un tiempo para que se consolide la capacidad. Yo creo que entre ambos llegamos a la decisión, pues, la decisión más prudente y más lógica en la Comunidad de Madrid es mantener la fase 0 con todas estas medidas flexibles que se han propuesto. Si en algún momento tienen interés en los datos específicos, yo no creo que haya ningún problema en que los pregunten directamente al gabinete de prensa y podremos dar algún detalle más, siempre después de consultarlo con la Comunidad de Madrid, que es al fin y al cabo quien provee de la información. En cuanto al paso de fases, yo no descarto nada. Como les he comentado antes, la evolución de la epidemia es muy rápida. Ahora mismo lo establecido es que las fases en principio tienen que durar 15 días cada una, pero también es cierto que si las cosas evolucionan mucho más favorablemente de lo que estamos observando o de lo que esperamos, yo ya les digo, no descarto nada. En esta epidemia yo creo que lo peor que podemos hacer es autoencajonarnos en criterios concretos, autoencajonarnos en calendarios concretos, y es mucho mejor tener el margen de maniobra suficiente para adaptarnos a lo que esté pasando en cada momento, porque esta epidemia está enseñándonos que mucho de lo que sabíamos y mucho de lo que podíamos prever no ha sido como preveíamos. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes con encajonarnos más de la cuenta. Muchas gracias, Pepe, por su pregunta. Yo comparezco aquí en mi condición de ministro de Sanidad y como miembro del Gobierno y no voy a entrar en ningún tipo de reproche con ninguna comunidad autónoma ni voy a valorar ningún tipo de declaración. Insisto, comparezco en mi condición de ministro de Sanidad y como miembro del Gobierno. La TVG pregunta ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes, ministro. Buenas tardes, doctor. Quería trasladarles pedirles dos precisiones y trasladarles una pregunta. En el caso de la caza y de la pesca, ¿a partir de cuándo va a estar permitida? No sé si nos pueden adelantar algún detalle de la orden que se publicará mañana. El ministro hizo una referencia a los locales comerciales a la superficie de 400 metros. Se le había pedido desde el Gobierno gallego que se permita la apertura de los comercios de superficie mayor, pero acotando la superficie a 400 metros, que se pudieran abrir solo esos 400 metros. No sé si es lo que ha querido decir o si eso va a estar permitido y cuándo. Y en nombre de los compañeros de la Televisión Autonómica de la Comunidad Valenciana, el cambio de los distritos sanitarios a la provincia, si fue a petición del Gobierno, cómo se decidió y si esto va a suponer que algunos de esos distritos sanitarios permanezcan solo una semana en una fase o si tendrán que esperar una semana más por el cambio de esta unidad territorial. Gracias. Gracias, Luis, por sus tres preguntas. La caza y pesca va a entrar en vigor en aquellos territorios, unidades territoriales que estén en fase 1 a partir del lunes. La referencia a los 400 metros cuadrados efectivamente es lo que usted dice. Aquellos locales de más superficie podrán acotar un espacio de 400 metros cuadrados y esto nos ha sido solicitado por varias comunidades autónomas, por varios colectivos. Ha sido analizado con
los ministerios correspondientes, ha sido valorado. La Comunidad Autónoma de Galicia fue una de las comunidades autónomas que solicitó esta medida, que entrará en vigor también para aquellos territorios que estén en fase 1 a partir del lunes, y fue evidentemente la Comunidad Autónoma de Valencia, la Comunidad Valenciana, la que le solicitó que, puesto que todo su territorio progresaba, estaba ya en fase 1, a partir del lunes la unidad territorial de referencia, por tanto la que determina la movilidad de los ciudadanos, sea la provincia, y van a tener que avanzar al mismo ritmo. Veremos en función de cómo evoluciona la epidemia, en qué circunstancias y cuándo se dan las circunstancias para poder progresar de fase. Salamanca 24 horas, pregunta ahora, es el último turno de palabra. Hola, buenas tardes, ministro. Buenas tardes, doctor. Soy Pedro Hernández de Salamanca 24 horas y tenía dos preguntas para ustedes. Hemos podido ver en algunas localidades donde se ha pasado a la fase 1 imágenes de terrazas en las que no se respetaba la distancia social. Y también ha habido diversas manifestaciones o concentraciones, en este caso tanto en lugares de fase 1 como de fase 0, en las que se podía ver grandes grupos en poco espacio. No sé hasta qué punto se podría facilitar estos hechos, un rebrote en la totalidad de los municipios o localidades, y qué consecuencias económicas y sociales podría tener un segundo confinamiento. Y luego, doctor Simón, ha hablado usted de que un rebrote en Madrid afectaría en toda España, y era a preguntarle si se plantearía al Gobierno aplicar un confinamiento solo en esta comunidad o en los territorios donde se produjera dicho rebrote. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, por sus preguntas, efectivamente hemos visto algunas imágenes de terrazas donde no se respetaban las normas. Hemos visto también algunas imágenes de grupos de personas que no respetaban ni la prohibición en muchos sitios de tener agrupaciones de personas superiores a 10 en los que están en fase 1, y que también tampoco se guardaba la distancia interpersonal. También hemos conocido que en muchos casos de estos han actuado las fuerzas y cuerpos de seguridad sancionando estas acciones irresponsables, insisto, irresponsables y no permitidas. Y yo lo que le quiero decir es que esto no favorece nada a la evolución de la epidemia. Pues hay unas recomendaciones, obedecen a unas causas y obedecen a unos criterios técnicos. La inmensa mayoría, la práctica totalidad de los ciudadanos españoles han tenido un comportamiento ejemplar durante un periodo de tiempo largo, con un coste personal en muchos sentidos muy importante. Y no es tolerable que una minoría muy minoritaria, con su actitud irresponsable, ponga en peligro todo lo que hemos entre todos conseguido. Por eso yo apelo otra vez a la responsabilidad individual de toda la ciudadanía, felicito al conjunto de la ciudadanía por la actitud ejemplar que ha tenido y que sigue teniendo. Insistimos en que en esa etapa de desescalada es fundamental mantener esta actitud, y comunico, evidentemente, como no puede ser de otra forma, que habrá que ser contundente con aquellas personas que de una forma irresponsable no cumplan con estas medidas. Sí, en cuanto a la posibilidad de rebrotes, afortunadamente la epidemia está evolucionando muy bien, como hemos dicho. Ahora hay cada vez menos transmisión y eso nos ayuda, pero también sabemos por estudios sobre prevalencia que lo que detectamos es un 10% de lo que existe, al menos hasta ahora. Por lo tanto, el pensar que yo no estoy infectado, por lo tanto yo no soy un riesgo, es una posición un tanto inocente por cualquier persona que lo piense así, salvo quizás aquellos que ya han pasado la enfermedad y hayan podido desarrollar inmunidad. Lo que quiere decir que el riesgo de rebote existe. El riesgo de rebrote, como decía el ministro, podría tener un impacto enorme tanto en los servicios sanitarios como en la sociedad española en general y sobre todo a la economía, y es un problema importante. Por otro lado, las medidas que se están proponiendo y la mayor parte de los indicadores o de los criterios que se valoran, una gran parte importante, para pasar de fase, y cada semana que pase esos indicadores serán más importantes, son aquellos dirigidos a la capacidad de detección precoz y respuesta de los servicios sanitarios, tanto de atención primaria como de salud pública, como de asistencia hospitalaria. Es decir, el objetivo no es confinar grandes territorios, sino poder detectar de la forma más precoz y más localizada posible cualquier riesgo de rebrote, para poder actuar de una forma mucho menos, expansiva o lesiva para el resto del territorio. Habrá que valorar en cada situación cómo se ha producido, habrá que valorar los contactos, habrá que valorar cómo se han movido las personas potencialmente infecciosas, si se detecta uno de estos brotes, para decidir qué territorios hay que confinar. Pero el objetivo es ser lo más preciso posible en el confinamiento y no tener que volver, como nos pasó en el mes de marzo, a poner en confinamiento a todo el territorio español.
Pues han finalizado las preguntas. Gracias por la comparecencia, ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del CAES, Fernando Simón. Gracias a todos los medios que han participado. Buenas tardes. Buenas tardes.